Cordial saludo, somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente cursamos el tercer semestre y pertenecemos al grupo 304 de Teoría General del Proceso. El grupo de nosotros está conformado por el que les habla, Michael Yuriel Kitian López, por la compañera Viviana Celeita Garay y los compañeros César Flores Clarín, Manel Zamudio Enríquez, y el día de hoy les vamos a hablar sobre un caso que trata sobre que Pepe es un acusado por delito de hurto simple que supuestamente ocurrió en una tienda local. Vamos a proceder a hacer un análisis jurídico del caso de Pepe, donde vamos a evidenciar y identificar qué principios procesales se vulneraron en este proceso por hurto simple. El primer principio que podemos observar que se vulneró es el principio de obligatoriedad de los procedimientos señalados en la ley, ya que el proceso debe desarrollarse siguiendo las formas, las etapas, las garantías que la ley prevé. Ni el juez ni las partes pueden alterar ese procedimiento. Acá podemos observar que no hubo una contradicción probatoria por parte de la defensa que no se le permitió, ni que esa comunicación entre cliente y abogado se pudiera constituir para generar su debida y oportuna defensa. También se vulneró el principio de igualdad, el cual es un principio que está regulado tanto en el artículo 13 de la Constitución Política como en el artículo 4 del Código General del Proceso, donde todas las partes deben de gozar de los mismos derechos y oportunidades. Acá se vio como la balanza se inclinó hacia la Fiscalía, donde el juez permitía que ellos tuvieran una mayor intervención, restringió injustificadamente la defensa, generando un desequilibrio y vulnerando este principio. También hablamos del principio de imparcialidad, cuando el funcionario debe ser neutro entre las partes, no debe favorecer a ninguna. Acá la conducta del juez constantemente fue favorecer a la fiscalía y demostraba parcialidad, el cual desnaturaliza el rol del tercero imparcial. Por otro lado, podemos hablar del principio de defensa y debido proceso, que tiene su fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, y también hablamos de él en el artículo 14 del Código General del Proceso. Acá lo que nos evidenciamos es que toda persona debe ser oída, debe contar con un abogado, a presentar, contravertir las pruebas, a que se respeten las etapas del proceso. Acá evidenciamos cómo se le impidió al defensor comunicarse con el acusado, y todo esto vulnera la defensa técnica. O sea, no se pudo por parte de la defensa ejercer su defensa material y técnica. Por otro lado, se violó el principio de necesidad de oír a la persona respecto a quien se va a proferir la sentencia, bajo la premisa de que nadie se le puede juzgar sin haber oído o vencido en un proceso para que se pueda defender. En este caso de Pepe, lo que se evidenció fue que no se logró la correcta intervención de la defensa, ni se pudo ser oído para que pueda ejercer una buena contradicción, y de esta manera se vulneró este principio. También podemos decir de que se vulneró el principio de publicidad del proceso, ya que todas las actuaciones deben ser públicas y accesibles a las partes. Al negar parte de las pruebas al defensor, pues se le está ocultando algo que es público. Evidentemente se vulneró este principio. Por último, podemos mencionar que se vulneró el principio de verdad procesal, ya que busca establecer la verdad, donde todo consta de reconstruir los hechos mediante pruebas que sean legales, que sean veraces y que puedan ser controvertidas. Admitir un video de dudosa autenticidad sin verificación técnica ni poderlo controvertir aparta la verdad procesal, pues la decisión se va a basar en elementos no confiables. Buenas tardes, yo les voy a exponer acerca de cómo se debieron haber aplicado correctamente los principios procesales en el caso de Pepe, acusado de hurto, para asegurar un juicio justo y respetuoso del debido proceso. Estos principios son esenciales para garantizar la legalidad, la igualdad y la justicia en todo proceso penal. Primero, el principio de obligatoriedad de los procedimientos señalados en la ley. Este principio exige que jueces y fiscales actúen conforme a las reglas que la ley establece.
En el caso, no se respetaron estos pasos, se negó el acceso a las pruebas y no se permitió impugnar el video. Si se hubiera cumplido la ley procesal, el juicio habría sido válido, transparente y legítimo. Segundo, el principio de igualdad de las partes ante la ley y el principio de universalidad. En este principio, ambas partes deben tener las mismas oportunidades para presentar las pruebas y para formular las objeciones. El juez debió haber garantizado esta igualdad real sin preferencias. La justicia solo es verdadera cuando se aplica igual para todos. Tercero, el principio de imparcialidad. El juez debe mantenerse neutral y objetivo. Interrumpir constantemente a la defensa o favorecer a la fiscalía demuestra parcialidad. Si este principio se hubiera respetado, el proceso habría sido equilibrado y justo. Cuarto, el principio de defensa y debido proceso. El acusado tiene derecho a comunicarse con su abogado, a conocer las pruebas y a responder a las acusaciones. Negar estos derechos vulnera la defensa, destruye el debido proceso, base de toda justicia legítima. Quinto, la necesidad de oír a la persona antes de tomar una decisión judicial. Nadie puede ser juzgado sin ser escuchado. El juez debió permitir que Pepe y su abogado expusieran su versión antes de tomar una decisión judicial. Sexto, el principio de publicidad procesal. Los juicios deben ser públicos y transparentes para garantizar el control ciudadano y la confianza en la justicia. Séptimo, el principio de verdad procesal. El objetivo del proceso es llegar a la verdad mediante pruebas auténticas y legítimas. Presentar un video dudoso, sin revisión, impide llegar a esa verdad. En conclusión, si se hubieran respetado los principios en el juicio de Pepe, este habría sido justo, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales. ¿Qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Bueno, en este caso se han vulnerado principios fundamentales del derecho procesal. Primero, el abogado defensor no pudo comunicarse con su cliente ni acceder a pruebas clave, lo que afecta el derecho a la defensa y al debido proceso. Segundo, el juez mostró parcialidad al favorecer a la fiscalía, lo que viola el principio de la imparcialidad jurídica. Esto es algo muy importante. Tercero, se presentó un video de baja calidad sin permitir su impugnación, lo que vulnera la legalidad de la prueba y el principio de contradicción, que esto es esencial. Bueno, ante estas irregularidades se debe tomar acciones concretas, solicitar la nulidad de las actuaciones afectadas, interponer recusación contra el juez por falta de imparcialidad, exigir acceso inmediato a las pruebas y pedir la exclusión del video si no cumple con los requisitos legales. Bueno, estas medidas buscan establecer el equilibrio procesal, garantizar la justicia y proteger los derechos del acusado. Bueno, y con las implicaciones legales y éticas de estas violaciones al principio del derecho procesal en el caso de Juan, las violaciones al debido proceso en este caso tienen consecuencias graves tanto legales como éticas. Podemos decir, legalmente se puede solicitar la nulidad de las actuaciones, la exclusión de pruebas irregulares, la recusación del juez por falta de imparcialidad. Además, si se vulneran derechos fundamentales
como la defensa o la contradicción, se puede acudir a la acción de tutela. Y ahora vamos con lo ético, que es lo esencial para un abogado o persona que actúa en derecho. Estas fallas afectan la confianza en el sistema judicial, generan desigualdad entre las partes, comprometen la integridad de los jueces, fiscales, abogados. En un proceso justo no solo depende de las normas, sino del respeto a los principios que se garantizan la verdad, la equidad, la justicia. Por esto es fundamental corregir estas irregularidades para proteger los derechos del acusado y preservar la legitimidad del proceso. Muchas gracias. En Colombia, el derecho procesal cumple una función esencial dentro del Estado social de derecho. No se trata simplemente de un conjunto de normas que regulan los pasos de un juicio, sino de un sistema de garantías destinado a proteger los derechos fundamentales de las personas frente al poder del Estado y de los particulares. El derecho procesal convierte los principios constitucionales, como el debido proceso, la defensa, la igualdad, la publicidad y la imparcialidad, en realidades prácticas dentro de los tribunales. A través de él se busca que toda actuación judicial o administrativa sea transparente, justa, respetuosa de la dignidad humana. Sin estas garantías procesales, el ejercicio de la justicia perdería su sentido ético y jurídico, porque los derechos quedarían en el papel sin mecanismo para hacerlos efectivos. Sin embargo, en la realidad colombiana, el derecho procesal enfrenta grandes desafíos estructurales y culturales. Persisten demoras en los procesos, congestión judicial, falta de imparcialidad en algunos jueces, desigualdad entre las partes y en ciertos casos falta de acceso a la justicia para las comunidades más vulnerables. Estas fallas no solo afectan la eficiencia del sistema, sino que ponen en riesgo los principios de legalidad, equidad y confianza en las instituciones. Cuando el proceso judicial se convierte en un trámite formal sin respeto por las garantías, el ciudadano deja de creer en la justicia y eso debilita la legitimidad del Estado mismo. Por ello, el derecho procesal debe ser entendido no como un obstáculo, sino como una herramienta de protección e equilibrio. Garantizar que las partes sean escuchadas, que las pruebas se valoren con objetividad y que los jueces actúen con independencia y rectitud es lo que permite que la justicia sea no solo legal, sino verdaderamente legítima y humana. El Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 y la Constitución Política de 1991 establecen los principios que orientan ese sistema garantista, pero si su eficacia depende en gran medida del compromiso ético y profesionalismo de quienes intervienen en el proceso, los jueces, los fiscales, los abogados y demás operadores jurídicos. Cada uno tiene la responsabilidad de actuar con lealtad procesal, buena fe y respeto por los derechos del otro. Desde una mirada crítica, el derecho procesal colombiano necesita avanzar hacia una justicia más accesible, rápida y confiable. Debe apoyarse en las nuevas tecnologías, fortalecer la formación ética de los funcionarios y promover la cultura del respeto al debido proceso. Solo así se podrá cerrar la brecha entre lo que dicen las normas y lo que vive realmente los ciudadanos que buscan justicia. En conclusión, el derecho procesal es mucho más que un conjunto de reglas técnicas, es el corazón del sistema judicial colombiano, que el instrumento que hace posible que la justicia se materialice de manera transparente y equitativa. Es el puente entre el derecho y la verdad, entre la autonomía y la libertad, entre la ley y la dignidad humana. Solo cuando el proceso respeta las garantías fundamentales, la justicia cumple su propósito más alto: proteger al ciudadano, fortalecer la democracia y consolidar la confianza en el Estado de Derecho.